Son las 8 de la tarde, hora central europea. Está hablando en estos momentos Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Dice que Donald Trump sigue decidido a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y ha confirmado que los avances ahora se centran en una propuesta de paz desarrollada durante el último mes por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, quienes han estado consultando con ambas partes. Dice que las conversaciones continúan y que Trump apoya plenamente la iniciativa. Describe esta propuesta como un buen plan y dice que debería ser aceptable para ambas partes si las negociaciones avanzan. Confirma además que su país no participará en las conversaciones oficiales del G20 y que Donald Trump estaría dispuesto a reunirse con el nuevo alcalde de Nueva York, con Zohran Mamdani. Estefanía Muniz. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha señalado que dice mucho que mañana, y lo ha dicho tal cual, tengamos a un comunista en la ciudad de Nueva York viniendo a la Casa Blanca. Elogia también Leavitt la disposición del presidente de Estados Unidos a hablar, según asegura, con cualquiera. We have a communist coming to the White House because that's who the Democrat Party elected as the Insiste mayor. la secretaria de prensa Caroline Leavitt en que Estados Unidos no participará en ninguna conversación oficial en la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica. The Democrats' government shutdown made it painfully obvious that American families Además, do not need en materia de política interna, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha asegurado que su país no necesita un departamento de educación federal después de cerrar el cierre del gobierno más largo de Estados Unidos. Y además ha comentado que el presidente Trump ha mostrado su intención para que finalice la guerra de Ucrania y asegura que el secretario de Estado Marco Rubio junto al enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff llevan meses trabajando en ese plan de paz. Special Envoy Witkoff, that Marco Rubio have been working on a plan quietly for about the last month. Dice que continúan las conversaciones entre Witkoff y Rubio por Ucrania. Confirma los avances que ahora se centran en una propuesta de paz desarrollada durante el último mes por ambos funcionarios, por el secretario de Estado y por el enviado especial de la Casa Blanca, quienes han estado consultando tanto con Rusia como con Ucrania. Afirma Leavitt que las conversaciones continúan y que Trump apoya plenamente esa iniciativa. Por cierto, que el presidente Zelensky ha recibido ya ese plan de 28 puntos de parte de su homólogo estadounidense Donald Trump. Las últimas declaraciones que tenemos del presidente ucraniano es que hoy ha discutido el proceso de paz con el secretario del ejército estadounidense, con Daniel Diskroll, en Kiev. También de que ambos equipos, ucraniano y estadounidense, van a trabajar juntos en los puntos del plan de paz. Por su parte, su oficina ha afirmado que Estados Unidos sostiene que el plan puede intensificar la diplomacia. Añade que el presidente ucraniano espera conversar con Trump en los próximos días sobre las oportunidades que ofrece ese plan. Ese informe desde Kiev recalcan que apoyan todas las propuestas que acerquen a la paz y el borrador aún no se ha hecho público, pero las filtraciones incluyen, como comentábamos ayer, la renuncia al Donbass y la reducción del tamaño de sus fuerzas, entre otros aspectos. En este sentido, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ha revelado que se reunió con el secretario del Ejército de Estados Unidos y otros altos mandos para analizar la situación. Por cierto, que Rusia ha notificado hoy la entrega a Ucrania de los cuerpos de más de 1.000 soldados ucranianos. Reacción del ala internacional al plan. Desde Alemania asegura el ministro de Exteriores Johann Widful que cualquier diálogo sobre la paz debe incluir tanto a Ucrania como a Europa, mientras que el Kremlin considera que el viejo continente está perdiendo el control en su enfoque hacia Moscú. La Unión Europea va a trabajar en elaborar sanciones contra la flota fantasma rusa. La alta representante para política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declara que el bloque trabaja en sanciones adicionales contra la flota secreta que están afectando realmente los ingresos rusos para financiar la guerra. 20 package of sanctions. We are working with that, but we also discussed whether También ha compartido que Europa tiene un plan de 2 puntos: presionar a Rusia y apoyar a Ucrania. En contrapunto, desde el Kremlin envían una carta al primer ministro Mikhail Mishustin condenando el plan de la Unión Europea de utilizar activos rusos congelados como garantía para un préstamo a Ucrania y solicitan que preparen un plan de respuesta si los 27 siguen adelante con la medida mediante la utilización de los activos de los no resistentes. Y mientras se espera que el enviado estadounidense para
para Ucrania, Keith Kellogg, dimita en enero. Según el medio político, la decisión de Keith Kellogg estaría relacionada con su carga de trabajo y su convicción de que algunos funcionarios de la administración Trump no están actuando con la suficiente firmeza en su objetivo de presionar a Rusia. El general retirado ha sido un importante defensor de Ucrania en un momento en el que el apoyo de la Casa Blanca a Kiev ha disminuido. Pasamos a Oriente Medio. Hamás e Hezbolá estarían preparándose para una escalada en el conflicto regional en coordinación con Irán. El objetivo es reactivar el llamado eje de la resistencia. Según el informe proporcionado por The Jerusalem Post, Hamás ha estado reorganizando sus fuerzas en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, reclutando y entrenando a nuevos operativos, recopilando información y preparándose para una escalada del conflicto. El grupo militante está trabajando en planes para lanzar un ataque sorpresa, un supuesto ataque sorpresa contra las tropas israelíes. Mientras tanto, Hezbolá intenta restaurar la infraestructura, reclutar nuevos combatientes y contrabandear armas en el sur del Líbano, preparando así para una nueva ronda de combates con Israel. Las fuerzas de defensa de Israel confirman la muerte del jefe naval de Hamás y del constructor del túnel. La eliminación de Abdallah Abu Shamala, jefe de la división naval de Hamás, y de Fadi Abu Mustafa, el principal constructor de la red de túneles terroristas en la brigada de Jan Yanis, han sido los últimos que las fuerzas de defensa de Israel han eliminado. Han explicado que han participado en el intento de filtración en el puesto de avanzada de la operación Margen Protector y han entrenado a la flota naval. Abu Mustafa presuntamente participó en el secuestro de varios rehenes israelíes. Mientras tanto, Irán ha puesto fin al acuerdo nuclear con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta salida se ha producido después de que el organismo haya aprobado por mayoría la cooperación plena e inmediata de información y acceso a sus instalaciones nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi ha declarado que Teherán ya no forma parte del acuerdo de cooperación nuclear conocido como el Acuerdo del Cairo, una decisión que se produce tras la aprobación de 19 de los 35 países del Organismo Internacional de Energía Atómica en la que obligaban a Irán a proporcionar cooperación plena e inmediata, información y acceso a sus instalaciones nucleares. En Asia, China ha asegurado que las declaraciones de Japón sobre Taiwán tendrán consecuencias si la primera ministra, Sanae Takaichi, no se retracta. Escuchamos al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, quien ha afirmado que las conversaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán han desgastado fundamentalmente las relaciones entre ambos países, provocando una fuerte indignación y una condena por parte del pueblo chino. Además, el portavoz ha reiterado que si Japón no se retracta, Pekín tendrá que tomar contramedidas fuertes y resueltas. Y miramos ahora a Corea del Sur, que ha instado a Corea del Norte a aceptar el diálogo militar. Según la agencia de noticias Yonhap, las conversaciones se entablaron sobre la línea de demarcación militar para que se puedan evitar posibles enfrentamientos cerca de la frontera intercoreana. El representante líder del Parlamento Partido Demócrata, el llamado Kim Byuk-hee, ha declarado que Corea del Norte debería responder de inmediato a sus llamamientos. Según la agencia de noticias, las tropas norcoreanas han cruzado la frontera 10 veces este año, lo que ha provocado disparos de advertencia y transmisiones del ejército surcoreano. Y mientras Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos han dialogado sobre una cooperación en materia de inteligencia artificial y energía. El presidente surcoreano Lee Mi-yeon ha prometido reforzar la cooperación económica con los Emiratos Árabes Unidos en la industria de defensa, la energía renovable, la energía nuclear, el gas natural licuado, la inteligencia artificial, el petróleo y las baterías como parte de sus esfuerzos a fin de impulsar los nuevos motores de crecimiento y promover la cooperación bilateral. En Brasil, el lugar de celebración de la COP30 ha sido evacuado por un incendio. El recinto de la COP30 en Belén, en Brasil, ha sido evacuado, obligado a suspender temporalmente la cumbre climática de la ONU. Los servicios de emergencia ya están en el lugar y no se han reportado heridos. La cumbre tenía como objetivo presentar una hoja de ruta global para la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la consolidación de compromisos en materia de financiación climática. Por cierto, en clave empresarial, una noticia que nos hace mirar a España. Acabamos de saber que Telefónica se adjudica la Champions hasta 2031 por 1.464 millones. Se adjudica los derechos de televisión de todas las competiciones de fútbol
organizadas por la UEFA, como decimos, hasta 2031, y se hace, como decimos, con todos esos derechos. El importe del valor total de este contrato supera los 1.400 millones. Mientras tanto, en política estadounidense, el presidente Donald Trump y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, como decía Caroline Leavitt, se reunirán mañana en la Casa Blanca. Así lo ha confirmado Trump vía Truth Social. Además, Mamdani ha asegurado que trabajará con el presidente en cualquier agenda que beneficie a los ciudadanos en Nueva York. Insiste Mamdani en que está dispuesto a trabajar con quien sea para hacer la vida más asequible a todos los neoyorquinos. Y en clave de política monetaria, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, asegura que reducir los tipos de interés podría prolongar que la inflación esté por encima del objetivo. Además de fomentar la elevación de riesgos en los mercados financieros, aún así ha respaldado que el sistema financiero estadounidense se encuentra en buen estado. Por su parte, el miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Michelle Barr, ha expresado su preocupación porque la tasa de inflación anual se mantenga en el 3%. Además, señala que la institución debe ser cautelosa sobre los tipos de interés para evitar aumentar los riesgos para los precios, apoyar el mercado laboral y reducir la inflación a su objetivo del 2%. También ha hablado el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, quien ha advertido que la influencia del gobierno sobre la Fed podría provocar un aumento de la inflación y una desaceleración del crecimiento. Además, Goolsbee ha enfatizado en la importancia de un objetivo de inflación del 2%, afirmando que el 3% es demasiado alto. Reitera su compromiso con la promesa del Banco Central. La publicación del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre se retrasa debido al cierre del gobierno. Los datos cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 26 de noviembre se reprogramarán. Los informes afectados incluyen la segunda estimación del PIB del tercer trimestre, las utilidades corporativas y el informe de ingresos y gastos de octubre de 2025. Lo que por fin hemos conocido ya es el dato de empleo en Estados Unidos, eso sí, el del mes de septiembre. Debido al cierre de gobierno, se ha retrasado su publicación casi 7 semanas. Las nóminas de empleo no agrícolas en Estados Unidos aumentan en 119.000 puestos, pero la tasa de paro escala una décima, al 4,4%. Esto es el máximo de 4 años. El número de desempleados se mantiene en los 7,6 millones. En cuanto a la creación de empleo, ha sorprendido positivamente con 119.000 nóminas no agrícolas. Se esperaban poco más de 50.000. Además, el informe explica que la publicación se ha retrasado 6 semanas debido a ese cierre del gobierno, pero que la recopilación de datos se ha completado antes del cierre. Y volvemos a conocer también peticiones semanales de subsidio por desempleo. Las que conocemos hoy son las de la semana pasada, que finalizaba el 15 de noviembre. Ya vamos al día, así que el Departamento de Trabajo se sitúa esa cifra en una disminución de 8.000 personas. Y sitúa la cifra en 220.000 personas. La tasa de desempleo asegurado se mantiene sin cambios con un 1,3% en la semana que finalizaba el 8 de noviembre, lo que representa un aumento de 28.000 con respecto a la semana anterior. Y por último, en cuanto a ventas de viviendas de segunda mano, vemos un aumento del 1,2% en el mes de octubre. Una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,1 millones. En términos interanuales, las ventas crecen un 1,7%.